Estados Unidos, Milwaukee, Wisconsin. El viejo Hotel Ambassador era un edificio con más historia que mantenimiento. Aunque había tenido su época de gloria en los años 40, para finales de los 70 era poco más que un refugio para solitarios, adictos y turistas desprevenidos. El papel tapiz se despegaba de las paredes, las luces parpadeaban sin ritmo, y los pasillos olían a humedad estancada y colillas de cigarro viejas. Pero lo peor era la habitación 213. ¿La 213? Preguntó Lillian, la recepcionista de turno, mirando con recelo al hombre que tenía delante del mostrador. Esa habitación no se alquila. El hombre era joven, unos 30 y pocos, con gafas gruesas y una libreta pequeña donde tomaba notas con rapidez. Se presentó como Daniel Morrow, un periodista freelance. Buscaba historias extrañas para una serie de artículos llamados Las puertas del infierno, lugares malditos de América. «Es justo por eso que la quiero», respondió Daniel con una sonrisa algo cínica. «La habitación 213 es famosa, ¿no?» Lillian se mordió el labio, dudando. Nadie dormía allí desde hacía más de 2 años. No por falta de espacio, sino porque algo vivía en esa habitación. Algo que no se podía explicar con palabras. Pero la administración, más interesada en el dinero que en los rumores, permitió la estadía. Después de todo, el periodista firmó una cláusula de exención de responsabilidad. Daniel subió con su grabadora, su libreta y una cámara de fotos Polaroid. Estaba emocionado. La historia de la habitación 213 se había originado con uno de los crímenes más brutales en la historia del Estado: el asesinato de Thomas G. Walters, un predicador que había sido encontrado desmembrado en la bañera, sin una sola gota de sangre en el cuerpo. El asesino nunca fue identificado, y lo más extraño era que las cerraduras no habían sido forzadas. La habitación estaba cerrada por dentro. Esa noche, Daniel se encerró en la 213, con la intención de grabar una noche completa de sonidos, entrevistas con el personal y quizás capturar alguna prueba paranormal. Lo que no sabía era que estaba entrando en un lugar donde el tiempo y la lógica habían dejado de funcionar. 23:58 p.m. Daniel dejó la grabadora encendida y se recostó en la cama con su libreta a un lado. A las 13:13, algo cambió en el aire. Un frío inexplicable se coló por las paredes, pese a que la calefacción seguía encendida. El reloj digital en la mesita de noche comenzó a marcar, erráticamente. Se congeló. Rewindó la cinta. Nada. Silencio. Pero cuando la volví a reproducir, el mensaje seguía allí. Una voz baja, gutural, casi como un murmullo surgido del subsuelo. Se acercó a la puerta. Cerrada. Mirilla intacta. Nadie en el pasillo. Regresó a la cama, sintiendo como un sudor frío le empapaba la nuca. Giró rápidamente. La Polaroid, sobre la mesa, había sacado una foto sola. Daniel se acercó lentamente, casi temiendo lo que encontraría. La foto se reveló. En ella se veía la habitación, pero con alguien más en ella. Una figura de espaldas, sentada sobre la cama, justo donde él estaba ahora. ¿Qué demonios? Knock, knock. 2 golpes en la puerta del baño. Lentos, firmes, como si alguien esperara permiso para entrar. Daniel, con la cámara en la mano, se acercó con cautela. La puerta estaba entreabierta, todo oscuro. La empujó. Vacío. Pero entonces el espejo del baño, sucio y agrietado, comenzó a empañarse. Y sobre el vaho apareció, como si un dedo invisible escribiera desde adentro: «Yo no morí aquí». Daniel salió tambaleando hacia el pasillo, tropezando con la alfombra. Corrió a recepción, exigiendo una habitación distinta. Lillian no dijo nada, solo le entregó otra llave con una expresión que mezclaba lástima y resignación. «Ahora ya sabes», le dijo. «Algunos lugares no guardan recuerdos, guardan personas».
Día siguiente. Daniel volvió a la 213 con 2 empleados del hotel y una cámara para documentar lo sucedido. Encontraron la cama deshecha y huellas, no de pies, de manos, pequeñas, muchas, como si niños hubiesen caminado con las palmas por el suelo, las paredes y el techo. Pero no había niños en ese piso. Cuando revelaron las fotos, en cada una de ellas, incluso en las tomadas antes de los fenómenos, se podía ver una figura alta, muy delgada, parada en las esquinas más oscuras, donde la luz no llegaba, siempre mirando, siempre ahí. 9:17 AM. Daniel apenas había dormido. Su nuevo cuarto, aunque más normal, no lograba hacerle sentir seguro. Las imágenes que vio la noche anterior lo perseguían como fragmentos malditos de un rompecabezas que aún no comprendía. La figura alta, las manos infantiles y sobre todo esa voz, muérete. Decidido a llegar al fondo de todo, bajó al archivo público de la ciudad. Sabía que el caso de Thomas G. Walters, el predicador asesinado, era apenas la punta del iceberg. Y tenía razón. El crimen más infame había sido en 1967, pero no fue el primero. Desde 1933, al menos 9 muertes habían ocurrido en la habitación 213. Todas diferentes, algunas por sobredosis, otras por suicidio y otras, las más espantosas, por mutilación, como si una bestia invisible hubiese actuado. Ninguno de los casos fue resuelto, pero lo más perturbador fue un archivo médico. En 1951, Peter Krall, huésped temporal, fue internado en un sanatorio mental tras una sola noche en la habitación. Decía haber sido atacado por un enjambre de niños con ojos blancos y una mujer sin rostro. 3 días después, se sacó los ojos con un tenedor. Daniel fotocopió todo y regresó al hotel. Necesitaba pruebas más sólidas, así que decidió algo impensable. Volvería a dormir allí. Una noche más, pero no solo. Día 2, 20:44 p.m. Daniel convenció a un compañero de la universidad, Liam, escéptico y con humor ácido, para acompañarlo. Subieron con 2 cámaras, sensores de movimiento y una tabla Ouija. La habitación 213 los recibió con el mismo aire rancio y algo más. Un hedor metálico, como sangre seca. Instalaron el equipo. A las 23:11, la temperatura bajó de 21 grados tentos a 9 grados tentusens en 5 segundos. ¿Lo viste?, preguntó Liam. Una figura pasó frente a la cama, pero no se reflejaba en el espejo. Usaron la Ouija, Daniel. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Es ahí. Liam, riendo. ¿Eres el predicador asesinado? Enauó. Daniel, ¿quién eres? BEMESDELESPEJO. Veme desde el espejo. Se miraron. Algo se movía en el reflejo del baño oscuro. Clic. Otra foto automática. Daniel corrió a verla. En la imagen, una figura grotesca, brazos largos, piel negra como carbón, sin rostro, estaba detrás de ellos. Liam se giró. Nada. Pero las luces parpadearon. El televisor encendido con estática. La cámara 3 cayó, chillando. Desde el baño, chapoteos. Daniel se acercó. La bañera estaba llena de agua negra. Flotaba un libro mojado. Al tocarlo,
El agua se volvió roja. Un sonido hueco salió del drenaje. Día 3 AM. Daniel despertó, pero no en el hotel. Estaba en una habitación blanca, sin ventanas, 4 paredes, una cama metálica y una cámara en la esquina superior. La puerta tenía una mirilla por fuera. Todo lo demás, silencio absoluto. Una enfermera entró con una jeringa. ¿Dónde estoy?, preguntó Daniel, atónito, mientras sentía un ardor en el brazo. En un hospital psiquiátrico, señor Morrow. Fue hallado en el Hotel Ambassador, desnudo, cubierto de sangre que no era suya, repitiendo una y otra vez: la habitación me vio. La habitación me vio. La habitación me vio. ¿Y Liam? ¿Dónde está Liam? La enfermera se detuvo. Lo miró por unos segundos. Luego murmuró: «Usted llegó solo, señor Morrow». «Eso no es cierto. Él estaba conmigo. Él murió. En el techo, su sangre». Pero las paredes no respondieron. El silencio volvió a tragárselo. Semanas después, Daniel fue diagnosticado con un brote psicótico severo, acompañado de alucinaciones visuales y auditivas. Su historia fue registrada, pero ninguno de los eventos pudo ser comprobado. No había cámaras funcionando en el hotel esa noche. No había pruebas de que Liam estuviera con él, ni siquiera una reserva a su nombre. Lo más escalofriante es que todas las fotos de la habitación 213 desaparecieron, junto con su grabadora. La única imagen encontrada era la Polaroid, pero mostraba una habitación vacía. La habitación fue clausurada otra vez, esta vez definitivamente, o eso se creyó. 2023, Milwaukee, Wisconsin. Una influencer de TikTok llamada Aubrey Lane, conocida por visitar lugares paranormales, descubrió el viejo Hotel Ambassador por casualidad. A pesar de las reformas, la habitación 213 seguía sellada con clavos oxidados y una cadena doble, pero eso solo la hizo más interesante. Aubrey y su equipo forzaron la cerradura y entraron con cámaras. Todo el evento fue transmitido en vivo. Al principio parecía solo un lugar polvoriento y abandonado, hasta que su cámara se detuvo frente al espejo del baño. Miles de espectadores vieron, horrorizados, una figura alta, sin rostro, aparecer detrás de ella. Aubrey no la notó, hasta que sus ojos comenzaron a sangrar en directo. Luego la transmisión se cortó. Cuando la policía llegó al lugar, no encontraron rastro del equipo, solo la cámara, tirada junto a la bañera. En la grabación se oía, al final, una voz masculina, susurrando: «Sean bienvenidos a su última noche». Y en el espejo, escrito con sangre: «Nunca salieron». A día de hoy, la habitación 213 sigue tapiada, pero cada cierto tiempo, algún trabajador del hotel dice escuchar golpes desde adentro, como si alguien aún viviera allí. Algunos han visto una figura delgada cruzar los pasillos a las DA13. Otros dicen que las fotos tomadas frente a la puerta sellada muestran sombras que no están presentes a simple vista. Y lo más inquietante, en 2025, una carta fue recibida por el editor del viejo periódico local, escrita a mano, la firma Daniel Morrow. Y la carta solo decía: «Yo no estaba loco. Ellos me dejaron quedarme».